Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Carla Guillén Valmelli, que nos viene a hablar de Cuentos con mi hermana, un libro de cuentos, de relatos, que tiene mucho, muy personal, historias muy personales, ¿no, Carla? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Feliz de estar contigo en tu mundo alucinante y de compartir contigo esta charla. Así es. Sí, el libro son relatos autobiográficos, cuentos breves, más de 60, pero muy fáciles de leer y que transcurren en Asunción de los 70, de los 80. Y a través de contar estas anécdotas, estos cuentos que son reales, es hablar un poco también de la época. Exacto. De esa Asunción más suave, pausada, menos estridente, de familias, de barrios. Exacto, y un personaje muy importante que es tu hermana, ¿no? O sea que en este caso Claro. el personaje principal, por así decirlo. El personaje principal es mi hermana, aunque también mi papá tiene un papel muy relevante en la historia. Un par de locos, uno más loco que el otro, y yo detrás siguiendo las locuras de ellos. Así es. Contanos un poco cómo surge la escritura, cómo llegaste a escribir esta colección de cuentos tan personales. Vos sabés que yo en reuniones de amigos compartía anécdotas, ¿verdad? Sí. Y famosos siempre te ponías a hablar tal cosa, tal cosa. Y una compañera editora me dice, ¿por qué no haces una compilación de esos relatos? Haces una antología y publicás. Y fue lo que hice, solo que me llevó bastante tiempo. Vos como escritor sabés también que muchas veces los escritores es más lo que desechamos que lo que nos gusta de lo que escribimos. A veces te enamoras de lo que escribís, a veces te enojas con lo que escribís y le vas buscando la vuelta. Entonces tuvo todo un proceso. Exacto. Hasta que apareció. Exacto. Y esas historias de infancia que te rememoran un poco aquella época de la que hablabas, ¿verdad? De los años 70, 80. ¿Cómo fue el proceso de la escritura también para acordarse de eso, ¿verdad? Lo tenías muy presente porque contabas mucho, ¿verdad? Contaba mucho, sí, era ir tomando nota cada vez que recordaba alguna historia, en alguna reunión familiar. Sí. Decían, ¿te acordás de tal cosa? Bueno, yo ahí ya estaba con mi cuadernito anotando. Y viste, eso que vas anotando palabritas, pero vos después ya creás toda la historia. Claro, Ya te acordás de todo. Y de esa manera, Cuentos con mi hermana es un poco volver a esa infancia, porque yo creo que cuando volvemos a nuestra infancia nos estamos rescatando un poco. Estamos rescatando la fantasía de la infancia, de esa ingeniería de crear juegos, de inventar. Además, ten en cuenta que en esa época, yo por lo menos, o en mi familia por lo menos, nosotros no teníamos muchos juguetes. Entonces tenías que recurrir mucho a la imaginación, sí. Inventar. No existía la palabra aburrimiento, jamás existió. Y era todos los días inventar un juego nuevo y podías terminar tus tareas y tenías permiso para salir a la calle a jugar con tus vecinos. Era genial reunirte con todos los vecinos, pero vos sabías que cuando empezaba a oscurecer volvías a tu casa, porque si no te esperaba el castigo. Totalmente. Entonces era una época de mucha fantasía, de mucha creatividad. Por lo limitado que estábamos en juguetes, pero yo agradezco porque fue una manera de despertarnos mucha magia. Totalmente. Muy distinto a lo que es la infancia de hoy en día, ¿verdad? Que están bombardeados con estímulos, pero al final le cuesta mucho imaginar a los niños de hoy, ¿verdad? Claro, yo cuando Cuesta mucho más. comparto con mis hijos las historias, me dicen, mamá, no puedo creer, y ustedes hacían eso, y sí, inventábamos disfraces. Teníamos una hamaca en el jardín, esa es de asientos encontrados. Sí. Esa hamaca un día era una diligencia y viajábamos al lejano oeste. Otro día era una nave espacial y éramos perdidos en el espacio y nos perdíamos en el espacio. Otro día era la nave de piratas y teníamos todos nuestros tesoros. Después se convirtió en una hamaca ya de adolescentes, ya fue otra cosa de contar los desamores, llorar ahí con la amiga, me dejó, no me dejó, le voy a dejar, no sos vos, soy yo, el famoso ese. Esa frase, ¿verdad? Pero en esa época era el lugar donde jugábamos y era un pequeño patio que para nosotros era un universo. Tan es así que la casa, que es un espacio físico, se convierte en esta historia en un personaje más. Es como que nosotros le dábamos vida a cada espacio de ese jardín. Teníamos 2 árboles, aguacate, pomelo y todo el día lleno de moho porque no le daba la sombra. Claro. Entonces nosotros inventábamos todos nuestros juegos bajo esos 2 árboles. Exacto. Y tu relación con tu hermana, que también es un personaje aparte dentro de estas Mi historias. hermana es menor que yo y era una pequeña dictadora, porque se levantaba y la consigna era, Carla, hoy se juega esto. Te cuento ya, esto se juega hoy. Ya tenía todo planeado los juegos.
A mí me da igual, me decía, que vos juegues o no. Si querés, sumate. Pero este es el juego de hoy. Y jugábamos, pero eran juegos geniales. Exacto. Y después los vecinos también eran la época de carnaval, de los globitos. Ahí éramos todos enemigos y nos odiábamos todos porque formábamos los bandos. Exacto. Pero pasaba el carnaval y éramos todos amigos otra vez y armábamos las conspiraciones y ahí no importaba de qué club eras, de qué colegio, si estabas descalzo. Nosotros lo andábamos descalzas nomás. Exacto. Andábamos descalzas y yo me acuerdo que la heladería Quibón, ¿te acordás del Quibón? Pues no te vas a acordar. Bueno, la heladería de Quibón quedaba a 2 cuadras de mi casa. Y nosotros nunca teníamos plata con mi hermana, esa es la verdad, nunca teníamos. Entonces esperábamos que pase el heladero a la tarde y le preguntábamos, señor, ¿te quedaron los helados aplastados? Y los helados aplastados ya eran los helados que ya no se podían vender y que eran muchísimo más baratos. Sí, yo creo que nos tenía pena luego. Entonces le seguíamos al heladero hasta Quibón y nos íbamos y comprábamos los helados aplastados. Pero era genial, era no sé, una época muy sana, muy linda, no sé, a mí me gustó mucho. Y esa quietud también de la ciudad, que el ritmo de vida era otro, y el tema de las siestas, los adultos dormían la siesta, entonces era como que los niños tenían un poquito más de libertad, ¿verdad? Los adultos dormían la siesta, nosotros teníamos prohibido hacer ruido, entonces a esa hora lo que hacíamos es rápidamente las tareas, y después al terminar las tareas ya era a la calle y a la aventura. Exacto. Pero como te decía, empezaba a oscurecer y nosotros sabíamos que había un castigo si no volvíamos. Claro. Y la figura de tu papá también, que me comentabas que Mi papá era filósofo, pero literalmente filósofo recibido de doctor en filosofía. Y era un personaje que no vivía la realidad. Por ejemplo, cuando yo era así de chiquitita, yo ya sabía que China iba a dominar el mundo, ya sabía una cantidad de cosas que se están cumpliendo ahora, 50 años después. Pero él no sabía, por ejemplo, el precio de la caja de su cigarrillo. O sea, él vivía en otro mundo. Y nosotras alucinábamos con él porque nos parecía un personaje loco, y entonces le utilizábamos como bicho de laboratorio y le seguíamos y mi hermana le remedaba. Yo le decía, no te da pena remedarle. Hay una historia donde yo le digo, no te da pena remedarle. Me decía, ¿vos no te das cuenta que yo le estoy cuidando para que él no se caiga? Por eso me voy detrás de él. Y se iba y era muy simpático y usaba palabras que nosotros no entendíamos, pero que nos encantaba. Ya anotábamos en un cuadernito e incorporábamos ya esa palabra a alguno de nuestros juegos sin saber el significado de repente. Exacto. Era muy un personaje mi papá. Muy presente también, me imagino, esa figura dentro de toda tu vida y toda tu literatura, ¿verdad? Sí, además era una persona, él era escritor, tiene como 10 libros publicados, entonces era verle siempre en su sillón, que era como su universo, verle escribiendo, verle leyendo o lanzando sus profecías de Nostradamus, como digo yo, que realmente después se terminaban cumpliendo, pues nosotros decíamos, papá está loco, papá está muy loco. Por ejemplo, no sé si hay tiempo, te cuento una pequeña anécdota. Sí. Nos llevaba al colegio, él no manejaba más de 20, nosotros nos queríamos morir cuando nos íbamos con él. Y venían caminando 2 compañeras que iban al colegio, ¿verdad? Y yo le decía, papá, ¿podemos parar para llevarles? Él no te contestaba. Uno sabía si iba a parar o no iba a parar. Frenó, ¿verdad? Sobre la calle Estados Unidos, cuando eso bajaba a Estados Unidos. Frenó. Yo le hago una seña a mis compañeras, vienen corriendo 2 cuadras. Cuando se iban a subir al auto, así, ya estaban agarrando el pick-up, papá arranca y se va. Se va y le digo, papá, y él no te da explicaciones. Y me dice, le digo a mi hermana, ¿qué le voy a decir a mis compañeras en el colegio? Decirle la verdad, decirle que tu papá está loco. Me decía ella, ¿por qué él era así? Exacto. Pero bueno, era parte de su genialidad y de sus cosas. Así mismo. Hay una historia que me llamó mucho la atención del ratón Pérez, que era algo que no sé si los niños de hoy en día conocen todavía y se sigue la tradición, ¿verdad? Pero que tiene toda El ratón Pérez, sí. Mi hermana quería que el ratón Pérez le traiga plata. Y como te digo, nosotros nunca teníamos, mamá yo había escuchado que no le iba a poner plata ese año. Yo tenía un pequeño ahorrito de mi cumpleaños. En mi cumpleaños recibía un poquitito de plata y tenía guardada esa plata. Entonces dije, yo le iba a poner la plata. Y fue todo un tema porque ella esa noche no quería dormir, estaba ansiosa esperando, quería verle al ratón y yo dormí porque el ratón no viene, si vos no dormís, bueno. Durmió y puso su diente debajo. Entonces yo en un momento con mucho cuidado puse la plata, pero me pasó algo. Yo no era el ratón Pérez y me olvidé de sacar el diente, pequeño detalle. Entonces ella al día siguiente se levanta, mete la mano, encuentra la plata y empieza a saltar de la felicidad y vuela el diente. Y yo ahí me quedé así. Y yo digo que ella probablemente se dio cuenta de que a lo mejor fui yo.
pero no dijo nada en ese momento. Y recuerdo que con esa plata nos fuimos, cuando nosotros vivíamos en Corrientes, mi papá fue diplomático ahí, vivíamos ahí, nos fuimos al almacén de la esquina a comprar galletitas con esa plata. Pero fue una historia así muy... Sí, realmente muy linda, y de esa complicidad de los hermanos que Sí. realmente es increíble, ¿verdad? Y después nos falta la famosa historia que no tuviste infancia si tu hermano no te pegó un chicle en el pelo. Por ejemplo. Totalmente. Todo, no faltó nada. Totalmente. La gente va a encontrar muchísimas cosas realmente muy lindas, y que probablemente le va a llevar también a la propia infancia al lector. Yo creo que sí. Yo creo que quien más, quien menos vivió unas cuantas de esas historias. Así mismo. Y es importante que también que las nuevas generaciones lean también para entender un poquito de dónde vienen sus padres, por ejemplo. Me pasó ahora presentar en la Feria del Libro Encarnación y estar con adolescentes. Y yo hablaba de una anécdota que era El gato y la licuadora, en que ella estaba disfrazada de la Mujer Maravilla y yo de la Mujer Biónica. Y yo les leía y miraba la cara de los jóvenes como diciéndome, bueno, la Mujer Maravilla otra vez porque Todavía. hubo después. Sí. Pero me miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y vino la profesora y dijo, bueno, usted no entiende, porque bueno, pero es un poco leer y empezar a interiorizarte de lo que fue la época de tus padres, ¿verdad? Exacto, exacto. Que nos pasó a nosotros que también investigamos la época de nuestros Así. padres. Carla, realmente un gusto tenerte aquí y agradecerte muchísimo por poder hablar de cuentos con mi hermana, y invitarle a la gente también a que lo lea, y que los lea, los cuentos y los relatos. Muchísimas gracias. No, gracias por esta invitación, gracias por el espacio. Así es, Carla Guillén estuvo con nosotros aquí en Un Mundo Alucinante hablando de Cuentos con mi hermana, un libro recomendadísimo para los televidentes de Un Mundo Alucinante.